Ya que vimos algo de doble capa, el martes vamos a ver un poquito de fenómenos electrocinéticos, porque la mayoría de los lugares de investigación, institutos de investigación, departamentos, esas cosas, tienen equipos para medir algunos de estos fenómenos. El más común de todos es la electroforesis, así que vamos a ver un poco y vamos a ver cómo interpretar los datos, ¿sí?, cuando estamos analizando estos fenómenos electrocinéticos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de generalidades al principio. Déjenme poner el puntero, a ver si aparece. Un poco de generalidades al principio y después nos vamos a meter más que nada en electroforesis, que es por lejos lo más común que se usa para este tipo de sistemas, para sistemas coloidales, partículas sólidas en medios acuosos, etc. ¿Sí? Entonces, para definir un poco, los fenómenos electrocinéticos se caracterizan porque hay un movimiento tangencial de un líquido, normalmente es una solución de un electrolito, con respecto a una superficie cargada adyacente. Tiene que estar en contacto una superficie cargada, por ejemplo la superficie de un sólido, con un líquido, una solución de un electrolito, y tienen que moverse uno con respecto a otro. Se puede mover la partícula y el líquido estar fijo, o se puede mover el líquido y la superficie del sólido estar fija, ¿sí? Y de ahí salen estos cuatro tipos de fenómenos: electroforesis, electroósmosis, potencial de flujo y potencial de sedimentación. Y los vamos a ver cada uno de ellos, vamos a definirlos acá y después nos metemos entonces en electroforesis. Acá en electroforesis, fíjense en el esquemita, acá en teoría tenemos unas partículas, estas verdes acá, esféricas, con cargas negativas, están dispersas en una solución de un electrolito, y le aplicamos una diferencia de potencial, por ejemplo acá un polo positivo, un polo negativo, le aplicamos un potencial eléctrico, y debido a ese potencial eléctrico y a la carga negativa que tienen esas partículas, esas empiezan a moverse hacia el polo positivo en este caso. ¿Sí? Entonces la electroforesis es justamente ese fenómeno, es el movimiento de una partícula cargada respecto del medio líquido. ¿Sí? Acá lo que está fijo sería la solución. Uno podría considerar que lo que está fijo es la solución y lo que se mueve es la partícula y se desplaza respecto al líquido que está. ¿Sí? Movimiento de una partícula cargada respecto del medio líquido debido a la aplicación de un campo eléctrico. Electroósmosis. Electroósmosis es el movimiento de un líquido. Acá lo que se mueve es el líquido. También se aplica un potencial eléctrico. Supongamos que tenemos un capilar de vidrio. Esto sería la pared de un capilar. Es vidrio, es dióxido de silicio. Siempre cuando lo ponemos en contacto con una solución acuosa se generan en la superficie del dióxido de silicio cargas negativas. Sí, esta sería una pared del capilar y del otro lado veríamos la otra pared del capilar. En el medio tenemos un electrolito, una solución de cloruro de sodio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como acá en la superficie se generan cargas negativas y de este lado también se generan cargas negativas, esas cargas negativas se tienen que contrarrestar por cargas positivas en la fase líquida, ¿sí? Entonces acá vamos a tener un exceso de cationes en la fase líquida, un exceso de cationes acá en la fase líquida, y cuando aplicamos una diferencia de potencial, obviamente esos cationes van a, supóngase que tenemos el polo negativo de este lado, esos cationes van a empezar a moverse hacia el polo negativo, van a arrastrar líquido, ¿sí? Entonces vamos a tener un flujo de líquido. Acá lo que vamos a estar moviendo entonces es el líquido respecto de la superficie cargada, debido a la aplicación también de un potencial eléctrico. Entonces, en estos dos casos, uno aplica potencial eléctrico y se mueven o bien las partículas, se mueve o bien el sólido respecto del líquido, o bien el líquido respecto del sólido. Y en los otros dos es al revés. Nosotros forzamos a que se muevan o bien las partículas o bien esta superficie del sólido, forzamos a que se muevan o que se mueva el líquido, y lo que se va a generar es una diferencia de potencial. ¿Sí? Es al revés. Acá aplicamos potencial, vemos movimiento, nosotros aplicamos movimiento y vemos y medimos potencial.
Acá tienen un aparatito bien simple, barato, para medir potencial de flujo, en inglés es streaming potential. Esto ya prácticamente no se usa, pero al principio lo que usaba la gente eran estas cosas porque obviamente era muchísimo más barato. Acá tenemos, supónganse, un capilar con una suspensión de partículas en un electrolito, todo lo que está marcado acá. Conectamos a este recipiente con este recipiente y lo que hacemos es aplicar presión y obligar a que fluya esta suspensión, fluya por el capilar o este líquido. ¿Sí? Acá lo que va a estar moviéndose es el líquido. Acá no hace falta que sea suspensión, porque lo que vamos a estar midiendo es el potencial Z de la superficie sólida y del capilar. Obligamos a que este electrolito fluya y al estar fluyendo ahí ese electrolito genera una diferencia de potencial que uno la puede medir acá, a la salida de este capilar y a la entrada de este capilar. Las mediciones acá son muy complicadas, se miden apenas unos poquitos milivoltios, siempre hay errores de todo tipo, sé que no se usa prácticamente este tipo de equipamiento, no lo usan para medir potencial Z. Además que esto es para medirle, por ejemplo, el potencial Z a la pared del capilar. Uno tendría que cambiar capilares con diferentes tipos de sólidos para poder tener, como es, datos de potencial Z para cada uno de esos sólidos que está estudiando. ¿Sí? Esto no se usa mucho, pero bueno, esto sería la inversa de la electroosmosis. ¿Sí? En la electroosmosis uno aplicaba una diferencia de potencial y se movía el líquido. Acá uno obliga a que se mueva el líquido y se genera una diferencia de potencial. Y el potencial de sedimentación, que tampoco se usa actualmente, los otros dos sí se usan bastante. Potencial de sedimentación tampoco se usa y es generación de un campo eléctrico debido al movimiento de una partícula respecto de una fase líquida. Y acá sí tenemos una suspensión, tenemos nuestras partículas en una solución de electrolito, ponemos un electrodo acá arriba, un electrodo acá abajo, y por acción de la gravedad, por ejemplo, o centrifugación o lo que sea, las partículas estas empiezan a moverse, se mueven respecto del líquido y eso genera una mínima diferencia de potencial, poquitos milivoltios, que en teoría podrían llegar a medios. ¿Sí? Estos dos acá casi no se usan, por lejos los que más se usa, lo vemos atrás de nuevo a electroforesis. ¿Estamos? Y esto se usa, electroosmosis se usa más que nada en electroforesis capilar y ese tipo de cosas, aparece el flujo electroendosmótico y cosas por el estilo. Pero para medir potencial Z de partículas, medir movilidad electroforética de partículas y tener una idea de la carga que se desarrolla en la superficie de sólidos particulados, lo que más se usa es la electroforesis. Lo que hay que tener en cuenta, no sé si la gente de afuera me ve, a mí me está apareciendo una pantallita acá, ustedes no. Vamos a ver cómo la saco esta. Ahí está, esta sacás porque me tapa algunas cosas. De nuevo, esto yo se los conté el otro día, cuando una superficie sólida se mueve en un líquido, supongamos que tenemos esta superficie plana, de acá para adentro es todo el sólido, tenemos una carga negativa y acá tenemos toda la doble capa eléctrica, ¿sí? La redistribución de iones, tenemos contraiones, coiones, moléculas de solvente que serían acá las moléculas de agua, serían los dipolos estos que están marcados. Supongamos que esto sea la superficie de una partícula. Cuando ésta se mueve respecto del líquido, no se mueve la partícula sólida sola, que sería hasta este plano, ¿no? Que sería el plano superficial. Siempre arrastra adherido a esta superficie una capa de molécula de solvente con algunos contraiones y alcohol. ¿Sí? Entonces, en teoría, si esto se mueve respecto del líquido, el plano de corte o plano de deslizamiento, en inglés se llama shear plane o también se llama slip plane, ¿sí? Se mueve la superficie más una capa de líquido con solvente, con iones, contraiones y coiones. Entonces, cuando uno hace electroforesis o mide algún tipo de estos fenómenos electrocinéticos, lo que va a terminar
midiendo es el potencial eléctrico en esta zona, no el potencial eléctrico o la carga de la superficie del sólido, sino el potencial eléctrico un poco más afuera de la doble capa eléctrica. ¿Se acuerdan? Que si teníamos un potencial eléctrico acá, había una caída de potencial y bueno, de acuerdo al modelo que usemos, ¿no? Una caída de potencial y el potencial eléctrico acá es bastante más chico que el potencial eléctrico real de la superficie. Pero esto es lo que miden los equipos, es a la magnitud a la que pueden acceder los equipos estos que miden movilidad electrocuántica. El plano de deslizamiento es el plano que separa la fase en movimiento con la fase estacionaria. Ustedes asumen el mismo porque la partícula, supongamos que sea la partícula esférica, se mueve arrastrando contraiones y coriones y el plano de deslizamiento, de acuerdo a este dibujo, estaría acá en esta línea de puntos. Acá vemos la caída de potencial. Este es el potencial en la superficie de Kai y en el plano de deslizamiento el potencial es este y es lo que se llama el potencial Z. Normalmente el potencial Z se lo denota con la letra griega, esta es la letra griega Z. Z minúscula creo que, no sé si Z mayúscula, vos ya que estás ahí. Z mayúscula me parece Z como se ve. Z griega, ¿no? ¿Y este Z minúscula? Bueno, sí, acá está el simbolito de potencial Z, es la letra griega minúscula, es el símbolo normal para medir el potencial ahí en este plano de deslizamiento. Bueno, vamos a meternos entonces en electroforesis, a ver de dónde sale la electroforesis, un poquito en alguna ecuación que relaciona la movilidad electroforética con el potencial Z. Lo que mide el equipo normalmente es la movilidad de la partícula y hay que traducirlo al potencial en ese plano de deslizamiento, el potencial Z, y para eso hay que usar modelos, ¿sí? Supongamos que tenemos una partícula, esta partícula esférica, con una carga eléctrica. Acá la carga eléctrica es esta Q. Esta Q no es ni entidad absorbida ni nada por el estilo. Esta es la carga eléctrica de la partícula. Y le aplicamos un campo eléctrico. ¿Sí? Cuando le aplicamos un campo eléctrico, si esta partícula está cargada eléctricamente, empezamos a ejercerle entonces una fuerza eléctrica. El campo eléctrico ese ejerce una fuerza eléctrica sobre esta partícula cargada y esta empieza a moverse. ¿Estamos? Empieza a moverse, como es una fuerza, empieza a acelerarse y al acelerarse, y como esta partícula está en un líquido, supónganse una solución acuosa, empieza a haber fricción entre la partícula y el solvente o el líquido acá, y mientras más rápido va la partícula esta, mayor es la fuerza de fricción. Llega un momento donde la fuerza eléctrica se hace igual a la fuerza de fricción, si ya la fuerza neta sobre la partícula es cero y empieza a moverse a velocidad constante. Y eso es lo que mide el equipo cuando se está moviendo a velocidad constante. Por lejos, estas dos son las fuerzas que se ejercen sobre una partícula cargada en movimiento. Fuerza eléctrica y las de fricción son las más importantes, pero aparecen otras fuerzas también. Esta fuerza de retardación, a ver, me parece que tengo anotado ahí, sí, es debido a los contraiones que tienden a moverse en la dirección opuesta a las partículas, ¿sí? Y arrastran un poco de solvente, moléculas de agua. Esto ejerce una fuerza en el sentido opuesto a el movimiento de la partícula, y aparece otra fuerza también que se llama fuerza de relajación, que, bueno, supongamos que esta es una partícula esférica con carga uniforme, el centro de carga de la partícula el centro de carga justamente está en el centro de la partícula. Pero cuando los contraiones empiezan a moverse hacia el otro lado, y supónganse que esta es la nube de contraiones que está intentando moverse hacia el otro lado, el centro de carga de esta nube de contraiones no coincide con el centro de carga de la partícula. Esto se viene para acá y esto ejerce una fuerza opuesta entonces también al movimiento, que se llama fuerza de relajación. La matemática de esto de retardación y relajación
medio complicada, ¿sí? No nos vamos a meter, y hay mucha gente todavía estudiando esto, hay mucho de hidrodinámica, de ver qué le pasa a los iones, si son cargas puntuales, si no son cargas puntuales, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en esto, ¿sí? Nos vamos a meter en las cosas más simples, ver qué pasa con la fuerza eléctrica y con la de fricción, y de ahí ya tenemos una idea de cómo relacionar la movilidad electroforética con la carga de la partícula, y cuando le metemos la retardación ya va a aparecer el potencial Z ahí en las ecuaciones. Entonces, acá tenemos la... Consideremos por ahora, entonces, solo la fuerza eléctrica y la de fricción. Obviamente, cuando alcanzamos condiciones estacionarias, que eso es pena, uno le aplica una diferencia potencial a microsegundos, quizás menos, ya empieza a moverse a velocidad constante la partícula. ¿Sí? Cuando estamos en condiciones estacionarias, la partícula se mueve a una velocidad constante y la vamos a llamar d corta. Esta velocidad, la d corta minúscula acá, es la velocidad a la que se mueve. Y las dos fuerzas que se ejercen, ¿sí? Tienen que ser iguales, de signo opuesto, ¿sí? La fuerza eléctrica más la fuerza de fricción tienen que hacerse igual a cero. La fuerza eléctrica es directamente el campo eléctrico aplicado por carga de la partícula, y fricción, esta es la ley de Stokes, ¿sí? Una partícula esférica que se está moviendo en un líquido con una cierta viscosidad. Bueno, esta sería la fuerza de fricción, esta 6pi, esta es la viscosidad del líquido, este es el radio de la partícula y esta es la velocidad, ¿sí? A medida que aumenta la velocidad, la fuerza de fricción se hace más grande, ¿sí? Se va haciendo cada vez más grande, hasta que se iguala a la fuerza eléctrica, y ahí entramos en las condiciones de esa estacionaria. Y de acá es fácil, entonces, velocidad, acá tenemos que igualar las cosas, y nos queda que la velocidad es igual a la carga eléctrica por potencial, el potencial, sí, el campo eléctrico. A ver, este es el campo eléctrico aplicado. Dividido 6 y esta es la viscosidad y ese es el radio de la partícula. Lo que miden los equipos, fíjense, si uno mide directamente la velocidad de migración, la velocidad a la que se mueve la partícula, eso va a depender del campo eléctrico. Mayor sea el campo, más rápido se va a mover la partícula, ¿no? Para independizarse del campo eléctrico, lo que realmente tenemos en cuenta es la movilidad electroforética. La movilidad electroforética es esto, la letra, esta es la NU, sería, me parece, griega, que es la velocidad normalizada por el campo eléctrico. ¿Sí? Velocidad dividido el campo eléctrico, me queda directamente Q sobre 6pi, viscosidad y radio de la partícula. Esto es la movilidad electroforética, ¿sí? Que sería la velocidad por unidad de campo aplicado. Esto es lo que miden los equipos, y para este sistema de ecuaciones simple acá, la movilidad electroforética está directamente relacionada con la carga de la partícula, pero ojo, siempre es la carga de teoría de todo lo que se está moviendo. A ver, si ustedes quieren hacer una interpretación rápida de lo que está midiendo cuando un equipo mide movilidad electroforética, bueno, si esta es su partícula de sólido, bueno, no es esto lo que se mueve, es esto más todo esto que arrastra acá, ¿sí? Y entonces el potencial, la movilidad electroforética, esa que está midiendo el equipo, está mucho más relacionado con la carga de toda esta entidad que se está moviendo que con la carga real, si a esto le llamamos nuestro equipo. ¿Sí? Es para poder interpretar los resultados, después uno tiene que tener idea de que realmente lo que se está moviendo es todo esto y no solo nuestra partícula. Pero Sí, este clúster que se está moviendo, no se espera que en medio de sus valores sea cero. ¿cómo? No, porque el plano, a ver, la doble capa eléctrica, el plano
no está después de la doble capa eléctrica. Vos tenés tu partícula, ¿sí? Tenés tu partícula y los iones que se están reorganizando acá para neutralizar esa carga, ¿sí? Vamos, recién la carga de la partícula vos la neutralizás acá, cuando el potencial ya es cero, ¿sí? Y no se mueve en esta zona acá, o sea que hay un cierto potencial, ¿sí? Se está moviendo, tiene menos carga que la partícula real porque ya tenés una buena parte que se está neutralizando en esta parte de acá, ¿sí? Pero sigue todavía, ¿sí? Entonces está, si vos le aumentás, ya vamos a ver, si vos le aumentás la fuerza iónica, vas a producir una caída de potencial más rápida, ¿sí? Y el potencial Z va a ser mucho menor y capaz que veas potencial Z cero o algo por el estilo porque ya lograste neutralizarla más o menos a esta distancia, ¿sí? Pero a fuerzas iónicas 10 a la menos 2 molar de cloruro de sodio, ese tipo de cosas, todavía uno puede ver, ¿sí? Un cierto movimiento porque no se alcanza a neutralizar toda la carga en el plano ese de corte, en el plano de deslizamiento. Eso es lo que me preguntabas, sí. Entonces, ahora vamos a incluir en esta ecuación, en esta acá, que es la más simple a la que llegamos, voy para atrás, la parte esta de retardación, ¿no? Nos vamos a meter en las ecuaciones, ¿sí? Tiene cosas de hidrodinámica y ese tipo de cosas. Lo que sí vamos a ver es que hay dos casos límites cuando le incluimos esta fuerza de retardación y todo va a depender de cuán grande es la partícula respecto del tamaño de la doble capa eléctrica. Acá estamos justamente comparando una partícula con este radio A, que es relativamente grande, y esto es más o menos el espesor de la doble capa eléctrica. ¿Se acuerdan? En la clase pasada vimos que capa menos uno, este que dependía de la fuerza iónica, era lo que llamábamos el espesor de la doble capa eléctrica, que era la distancia desde la superficie a la cual el potencial caía, ya no me acuerdo, caía un 67% del potencial de la superficie. Si este parámetro es directamente dependiente de la fuerza iónica, mientras mayor es la fuerza iónica, más chico es este espesor de la doble capa eléctrica. Tenemos dos casos límites, entonces. Uno, cuando la partícula es mucho más grande, el radio de la partícula es mucho más grande que el espesor de la doble capa eléctrica, y el otro límite es cuando la partícula es mucho más chico que el espesor de la doble capa eléctrica. A esto lo logramos, por ejemplo, en este caso, con partículas, con nanopartículas, partículas muy chiquitas y fuerzas iónicas bien bajas. Esto es grande y la partícula es chiquita. Y esto es con partículas relativamente grandes y fuerzas iónicas también altas, entonces espesores bastante chicos. Entonces, si aplican los diferentes modelos, el modelo de Smoluchowski, el modelo de Huckel y todo ese tipo de cosas a estos sistemas, vamos a llegar, en este caso límite, vamos a llegar a esta ecuación. La movilidad electroforética es directamente la constante dieléctrica del medio, ¿sí? Acuérdense, esta es la permitividad del medio, permitividad del vacío, por el potencial Z dividido la viscosidad del medio. Esta es la ecuación de Molchowski. Y cuando tenemos este otro caso límite, es la misma ecuación, fíjense, es esta parte acá, pero multiplicado por 2/3, o sea, multiplicado por 0,65. Acá el efecto de retardación es mayor porque la doble capa eléctrica pesa mucho sobre la carga de la partícula. Entonces, para potenciales Z iguales, la partícula se va a mover 1/3 menos que lo que se mueve. Sí, eso es lo que más o menos dice la ecuación. Esta parte es la misma, esa parte es la misma, y acá en el caso límite, acá viene un 2/3. Cuando ustedes tienen un equipo de movilidad electroforética o cuando leen un paper, normalmente les dice en el paper la movilidad electroforética fueron medidas con tal o cual equipo y el potencial Z se calculó de acuerdo a la ecuación de Bolchowski o la ecuación de Hughes.
99,99% de los casos usan esta ecuación y el equipo, la mayoría de los equipos que ya les larga directamente un valor de potencial Z, usa esta ecuación. O sea, ¿Se cumpla o no se cumpla eso? Claro, ¿Sí? aunque miras nanopartículas en el equipo. El equipo mide esto, en teoría. Y después usa la ecuación de Molotov para sacar potencial Z. Se cumpla esto o no se cumpla esto o no se cumpla. Si ustedes quieren hacer análisis fino, bueno, tienen que ver cómo son. Lo que pasa es que nunca es fácil saber qué es lo que tiene, porque está bien, uno dice, yo tengo nanopartículas, ¿sí? Pero normalmente las nanopartículas, cuando uno le está midiendo electroforesis y ese tipo de cosas, no están solitas, sino tenemos cúmulos agregados a nanopartículas y quizás los agregados nos dan un radio de esto y acá ya se aplica la de Molchowski. Entonces, todas estas cosas tienen que tomarlas con valores bastante relativos, ¿sí? Si ustedes ven valores positivos, quiere decir que la partícula tiene carga positiva. Si ven valores negativos, lo que se mueve tiene carga negativa. Pero hacer un hilado muy fino de si aumentó un poquito o bajó un poquito puede verse a que esté variando el tamaño de partículas, o si estén agregando más, si están agregando menos y cosas por el estilo. Y ¿Sí? como que da esa diferencia de 4 unidades por arriba y por abajo del equipo, ¿estás considerando que eso es la diferencia a esa porción? 4 unidades Y me mata. cuando te dan el valor de potencial es como que dicen que los roles Más menos 4. 4,1. Los potenciales que se miden normalmente son en milivoltios, 20 milivoltios, 30 milivoltios, son los potenciales Z normalmente medidos y el error es más o menos 4. Yo creo que deben tener en cuenta. Pero no sé, usan el jockey y bueno, uno tiene después que usarlo. Lo ideal sería reconvertir ese potencial Z a movilidad electroforética. Entonces con movilidad electroforética es lo que mide el equipo y después, bueno, potencial Z, dependiendo de lo que tenías, ¿sí? Si tenías esto, aplica esta ecuación; si tenías esto otro, aplica esto otro; si tenías algo intermedio, aplica otra ecuación, que es lo que vamos a ver ahora. Si tienes algo intermedio, tiene que ser una ecuación que se mueva entre esta ecuación y esta, que hay un factor de 2 tercios. Ya vamos a ver bien cuándo se aplica una y cuándo se aplica otra. Sí, en la práctica, fíjense, uno puede escribir esa misma ecuación con esta parte de acá y en lugar de poner 2 tercios, poner una función de capa, ¿sí? Este es el 1 sobre el espesor de la doble capa por el radio. Una función de capa por el radio y que esta función vale entre 2 tercios y 1, entre 1 y 2 tercios de esa función, ¿sí? Dependiendo de que estamos en un caso límite acá o en otro caso límite acá. Por ejemplo, cuando la función está calculada y todo, han derivado las ecuaciones y todo, las resuelto numéricamente, están calculadas. Por ejemplo, para K por radio mucho menor que 1, estamos en esta zona. Acá estamos graficando cómo varía este valor de la función, esta de acá, que tiene que moverse entre 1 y 2 tercios, a medida que vamos aumentando K, capa por el radio, ¿sí? A valores pequeños de K por el radio, valores menores que 1, fíjense que la función vale 2 tercios. Vamos a ver esta línea de 1. Cuando ya le metemos la otra fuerza de relajación, que no la vamos a considerar así. Vale 2 tercios, cuando K por radio es menor que 1. Cuando K por radio es mayor que 300, K por radio es mayor que 300, acá vale 1. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, en cloruro de sodio 0,01 molar, K para menos 1 vale 3 nanómetros. ¿Sí? K por radio mayor que 300, fíjense, si K a la menos 1 vale 3 nanómetros, ya sabemos cuánto vale kappa, no es K, no es kappa, sabemos cuánto vale kappa, y si esto es mayor que 300, podemos sacar cuánto vale el radio. Eso es para partículas con un radio mayor que 900 nanómetros. ¿Sí? Si estamos en cloruro de sodio 10 a la menos 2 molar
con partículas, con un radio mayor que 900 nanómetros se cumple. Es 1, se cumple la de Smoluchowski, ¿sí? Partículas grandes, acuérdense, partículas grandes y espesor de la doble capa pequeño. El espesor de la doble capa acá está dado por fluoruro de sodio 10 a la menos 2 molar, y bueno, sacamos la cuenta que el radio tiene que ser mayor que 900 gramos, mayor que 900 nanómetros, mayor que 1000 nanómetros es un micrómetro, una partícula de un micrómetro, una micra, ya se cumple esto en cloruro de sodio 10 a la menos 2 molar. Y este caso acá, cuando capa por el radio es menor que 1, cuando capa por el radio es menor que 1, acá si sacamos cuánto tiene que ser el radio tiene que ser menor a 3 nanómetros. O sea que si está con nanopartículas menor que 3 nanómetros y estamos en cloruro de sodio 10 a la menos 2 molar, se cumple la ecuación de Huckel y acá tendría que venir un 2/3, ¿era? ¿Sí? 2. Lo que sí, bueno, lo que les dije recién, uno nunca sabe si las partículas, por más que uno tenga partículas menores a 3 nanómetros, nunca sabe si lo que está viendo son partículas individuales, agregados de partículas y ese tipo de cosas. Por eso los equipos usan directamente la de Smoluchowski y arreglátela, interpretar vos lo que quieran, ¿sí? Lo que sí, capaz que convenga es, a partir del potencial Z, medir la movilidad, y entonces nos independizamos de todo esto, porque esto es lo que realmente mide el equipo, pero de nuevo, todo el mundo usa potencial Z calculado con esta ecuación. Así que bueno, es para que sepan lo que hace el equipo, los resultados que les da, los datos que les da, y para ustedes tener un poco de criterio a la hora de interpretar lo que está pasando. Pero también el equipo te da una distribución de tamaño de partículas. Ajá. Y medís tamaño de partículas. Algunos equipos sí, otros no. Bueno, Algunos te da el tamaño. Ese no te sirve para después decir, tratar de corregir si te da que la mayoría está dentro de un determinado rango de tamaño de partículas. Es tan engorroso el asunto que nadie lo hace, porque suponete que vos estás, a ver, vamos acá a algún resultado primero. Ya volvemos, pues a esto volvemos a lo otro. Esto es potencial Z en función del pH para, habíamos visto, para goetita, ¿no? El goetita acá a pH por debajo de 9 es positivo, el potencial Z, más o menos 40 milivoltios, algo por el estilo. Después pasamos por el punto isoeléctrico, pH cerca de 9, 9 y algo, y después empieza a tener carga negativa o potencial Z negativo. Bueno, acá vos tenés un potencial Z suficientemente alto como para que haya buena repulsión de partículas y las tengas quizás partículas individuales. Después, te empezás a disminuir el potencial Z y se te empiezan a agregar seguro. O sea que tendrías que hacer mediciones de tamaño de partícula a cada uno de esos pH, ¿sí? Porque acá la vas a tener hiperagregada, acá te van a sedimentar prácticamente todo. Tendrías que hacer mediciones de tamaño de partículas y de agregados a cada uno de esos pH para corregir tu ecuación. Y eso lo que va a hacer es que te lo levante un poquito, cuando es cero, ¿ya? Va a hacer que te lo levante un poquito más acá, o te lo levante un poquito más acá, dependiendo de la corrección, pero la tendencia principal la tenés ahí. Entonces nadie hace ese tipo de cambio. Directamente usa lo que le da el equipo y de ahí más o menos trata de interpretar lo que se ha hecho. Bueno, ¿cómo se mide la movilidad electroforética? Antes, hace 20, 30, 50 años, uno miraba las partículas, le aplicaba una diferencia potencial, miraba las partículas que se movían para un lado, se movían para otro. ¿Sí? Fíjense, este equipo acá, lo que tiene, ahí tiene una celda. Obviamente, como todo esto depende mucho de la viscosidad del medio, etcétera, etcétera, tiene que estar la temperatura bien controlada, ese tipo de cosas. Tienen una celdita, acá de este lado se le aplica un potencial, un polo positivo, polo negativo de aquel lado, por ejemplo. Se iluminaba la partícula con una lámpara bien potente, las partículas dispersaban luz y el haz dispersado uno lo veía con el microscopio, por ejemplo. Y algo esquemático que se veía era esto.
uno no ve las partículas, porque las partículas son chiquitas, pero lo que ve es un punto brillante que es justamente el haz dispersado por las partículas. Y esa celda ahí tiene una grilla que está graduada, supónganse que cada cuadradito de esto sea 1 micrómetro, y bueno, le aplicaba una diferencia de potencial, todas esas partículas empezaban a moverse para un lado, para este lado, y uno contaba, o con el cronómetro, ahí con el cronómetro medía cuánto tiempo tardaban en ir las partículas de acá a acá. Y acá cuando ustedes veían eso, veían una que se movía más rápido, otra que se movía más lento. Bueno, tenían que medirle a 30, 40 partículas de esta para sacar un promedio, le cambiaban el potencial para que se moviera para otro lado, medían también 30, 40 partículas, sacaban un promedio y más o menos se veía y se ven, ¿sí? Ahora se quejan porque, ahora se quejan porque tienen que sacar todo. Y entonces lo que están midiendo ahí directamente es la velocidad de migración, ¿no? Dividían por el campo eléctrico que le aplicaban, que eso eran 50 voltios más o menos, se le aplica, sí, acá está, ¿ven? Por ejemplo, 50 voltios, y con eso sacaban la movilidad eléctrica. Después empezaron a ver unas cámaras que filmaban a las partículas, que uno las podía ver filmando y medir lo mismo, pero filmándolas, filmaban los haces dispersados, ¿no? Y después las cámaras esas empezaban a moverse también. Entonces empezaban a moverse y uno le podía controlar la velocidad a la que se movía la cámara. Entonces uno iba moviendo la velocidad de la cámara, y cuando la velocidad de la cámara se movía igual que la partícula, uno en la cámara veía todo quieto. ¿Sí? Entonces uno en la cámara veía que se movían las partículas, pero empezaba a mover la cámara esa hasta que seguía siempre las mismas partículas, pues se estaba moviendo a la misma velocidad. En la tele, en la pantalla, lo que uno veía es como si estuviera quieto. Entonces esa era la velocidad, porque era igual a la velocidad a la que se movía la camarita que la estaba filmando. Estos equipos se vendieron hasta hace, no sé, 40 años, 50 años más o menos, y eran equipos bastante confiables porque uno tenía ahí las cositas y las miraba. Ahora cuando uno tiene de estos equipos, uno aprieta un botón en una caja cerrada y bueno, saca con función de Moluchowski, tiene el dato, lo tiene que calibrar bastante. Acá uno veía a las partículas moverse. Yo he medido con esto, he medido con esto. Ahora el que tenemos acá hace algo de esto, que ya no sé más ni cómo funciona. No sé si ustedes saben cómo funciona, pero ya ni sé más la parte fundamental, la parte física, ¿no? Con el light scattering y Doppler light scattering, lo que hace, bueno, de nuevo, partículas dispersan la radiación incidente de un láser. Se aplica con un láser, le conoce bien la longitud de onda de ese láser, por efecto Doppler, porque las partículas se están moviendo, ¿sí? El movimiento de las mismas hace que la longitud de onda de la radiación dispersada varíe respecto al incidente. Eso es lo que mide el equipo, ¿sí? Cuánto varía esa longitud de onda, y ese cambio es justamente función de la velocidad de la. Si alguien más sabe de esto, que me explique, que nos cuente, pero es así como trabajan estos equipos, la mayoría de estos equipos, ¿no? Supongamos que miden bien y miden bien, porque uno los calibra contra otras cosas y estándares que tienen movilidad, potencial Z conocido y funcionan bien y son muy estables, no hay que recalibrar nada, así que los equipos funcionan, el sistema funciona muy bien. Lo que sí que uno de estos vale 60.000 euros más o menos, y esto no sé ahora de cuánto vale, pero tampoco eran tan baratos, esto vale, no sé, 10.000 o 20.000 euros, cosas por el estilo. Lo que sí hubiera sido muchísimo más barato era algo de esto. Estos, pero se ve que no funcionan no son tan precisos. Bueno, entonces, vamos. ¿Qué hora es? A ver, vamos a empezar a ver algunos datos nomás y a interpretar. ¿Hacemos un recreíto?
Bueno, vamos a ver un poco cómo interpretar mediciones de potencial Z, porque muchas veces la gente hace una interpretación muy lineal y directamente con la carga de la partícula y a veces no es tan lineal, ¿sí? Entonces, lo que es conveniente es manejar más o menos el sistema que uno tiene, saber lo que tiene para ver qué es lo que está pudiendo interpretar ahí. Vamos a ver primero qué es lo que pasa si uno le cambia la localización del plano de deslizamiento. Supónganse que tenemos una superficie acá cargada, acá siempre más o menos el mismo dibujito, superficie con carga negativa, de este lado tenemos la solución, los contraiones, los coiones, acá tenemos la caída de potencial, este es el potencial eléctrico en la superficie, este sería el plano de Stern. Acá cae linealmente, tenemos el potencial acá donde comienza la capa difusa y un poquito más afuera supongamos que tenemos el plano de deslizamiento que es el potencial Z y entonces este potencial eléctrico es lo que mide el equipo en esta superficie lisa, así tal como está dibujada. Ahora supónganse que a este sólido yo le puse un polímero, ¿sí? No iónico, no tiene ninguna carga eléctrica ese polímero, la molécula esa, supónganse que sea este polímero lineal acá que se pegó, entró en contacto con la superficie y tiene estos loops acá y todo ese tipo de cosas, un polímero lineal que se absorbe mucho, que tiene, supongamos, mucha afinidad por la superficie. Bueno, acá cuando esta superficie con el polímero que está pegado ahí se mueva, se va a mover, pero el plano de corte, debido a la presencia del polímero, va a estar en promedio más o menos por acá, va a estar más alejado. Fíjense, acá estaba más cerquita, ¿sí? Con este valor de potencial, y acá en cambio se corrió el plano de corte, este plano de deslizamiento. Y entonces, fíjense, el potencial acá, si lo comparamos con este, sería como que vale este valor en lugar de este. Y si uno mide, este polímero no le aumenta ni le disminuye la carga, no le hace absolutamente nada a la superficie. Lo único que hace es estar corriendo el plano de deslizamiento. Entonces, cuando uno mida potencial Z con estos sistemas, va a ver que va a disminuir el potencial Z y la mayoría de la gente lo interpreta como que ocurrió algo, una reacción química y algo que le cambió la carga, le disminuyó la carga a la partícula, y no, acá lo único que ocurrió es que se corrió el plano de corte, el plano de deslizamiento, entonces el potencial Z que uno está midiendo es más pequeño que el que tenía acá. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaje con polímeros, no con polielectrolitos, si uno le pone polielectrolito, algo que tenga carga, además de que corra un poco esto, pues también el polielectrolito seguro que le va a meter o cargas negativas o positivas a la superficie, pero un polímero que no tenga carga eléctrica puede hacer que disminuya mucho el potencial Z sin cambiarle para nada la carga a la partícula. Aquí hay un ejemplo, fíjense, esto es variación de la movilidad electroforética de una partícula de sílice, ¿sí? Esto es dióxido de silicio, a medida que se absorbe, desorbe un polímero no iónico, esto es polietilenglicol. Fíjate, a ver, vos que estás ahí, que podés googlear fácil, Nico, este es óxido polietileno, sería la traducción literal, pero es el polietilenglicol. ¿Han visto alguna vez, han escuchado polietilenglicol? Sí, es orgánico. Yo creo que es lo mismo y es un polímero que no tiene carga. ¿Sí? Óxido de polietileno o polietilenglicol, ¿sí? Que lo sintetiza, la gente que sintetiza esto de peso molecular elevado, peso molecular bajo, ese tipo de cosas. Bueno, cuando se absorbe eso, como ese polímero no tiene ninguna carga eléctrica, no tiene por qué modificar la carga eléctrica a la partícula. Y acá son datos cinéticos, acá en este caso tenía. Y esto, el valor negativo va creciendo hacia acá abajo, ¿no? Al principio, antes de agregarle, esto sería la movilidad o el... Sí, es directamente, fíjense, esto es movilidad electroforética, es la movilidad
que con la de Molotov lo podríamos pasar a potencial Z si quisiéramos, pero esto es directamente movilidad electroforética, es negativa, es bastante negativo por ese valor, y cuando le agregan este polímero, se hace en magnitud cada vez más chica, de -3 pasa a -2, -2, -1,5, -1, se va absorbiendo, se va absorbiendo, se va absorbiendo, ¿sí? Después de 1500 segundos, que suelen ser varias horas o algo, o no. No, 3600 es una hora. Sí, sí, sí. Esto es media hora más o menos, o un poco menos, 20 minutos. Y fíjense, acá le cambió la movilidad electroforética muchísimo, se la disminuyó de -3 a -1, y acá empezaron a lavar con electrolito para que se desorba nuevamente el polímero y empieza a retomar otra vez el valor inicial. Si uno lo dejase mucho tiempo acá, lo lava, lo va desorbiendo y la partícula pasa a tener la misma movilidad que antes. Bueno, estas variaciones en la movilidad electroforética no hay que interpretarlas para nada como que está variando la carga de la partícula. O sea, la carga de la partícula no varía, lo que se está corriendo es el plano de deslizamiento y hace que el potencial Z sea... Bueno, pero eso sería de último una evidencia de que está absorbiendo lo que quisiera absorber ese polímero. ¿Sí? Sí, 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 ahí podés seguir una cinética fantástica, absorción y desorción, pero mucho seguro que se lo atribuyen a que está cambiando la carga de la partícula y cosas por el estilo, ¿no? Pero iónico, entonces no puedo distinguir si la disminución de carga Y si tenés uno iónico, van a estar las dos cosas. No sé si es tan fácil diferenciar una de otra. No, vas a tener las dos cosas. Vas a tener las dos cosas. Casi seguro. Y fíjense, ya que estamos acá, esto es movilidad electroforética. ¿Sí? Movilidad electroforética, estas son las unidades típicas de movilidad electroforética. A ver. Movilidad electroforética, acuérdense que era velocidad, que sería micrometros sobre segundo, eso sería la velocidad a la que se movía, dividido el campo eléctrico, que sería voltio sobre centímetro. ¿Sí? Estas son unidades típicas con las que se usa siempre movilidad electroforética. Micrometro, centímetro, voltio a la -1, segundo a la -1. Sería micrometro sobre segundo es la velocidad y centímetro sobre voltio es 1 sobre el campo eléctrico. Otra forma de ver lo que teníamos recién es esto. ¿Sí? Fíjense, tenemos la superficie con la carga, los contraiones y los coiones que se están reorganizando acá, se reorganizaron en la doble capa eléctrica. Acuérdense que los contraiones, por ejemplo, los cationes, disminuían su concentración a medida que nos acercamos hacia el seno de la solución de esta manera, los aniones de esta otra manera, ¿sí? Recién toda la carga de la superficie se neutraliza acá, a esta altura. Pero bueno, cuando no tenemos polímero estamos midiendo acá, o sea, se neutralizó solo una parte de la carga de la superficie. Cuando le ponemos el polímero, o se corre acá o se corre acá y ya se neutralizó bastante más. ¿Estamos? ¿Lo ven con esto? Así también otra forma de verlo, porque se está corriendo el plano de deslizamiento. Una cosa que se mide muy comúnmente con óxidos y arcillas, óxidos metálicos, como habíamos visto, que tienen grupos que pueden protonarse y deprotonarse, ¿sí? Los grupos a pH bajo están casi todos protonados, tienen carga positiva, y a pH altos están deprotonados, entonces la superficie tiene carga negativa. Bueno, es medirle el punto isoeléctrico a las partículas de óxido. Acá veíamos hace un rato las partículas de goetita, tiene un punto isoeléctrico alrededor de 9 y algo. Las partículas de dióxido de titanio, este es el P25 de USA, que usa todo el mundo porque lo vende Merck, tiene un punto isoeléctrico de 6. ¿Sí? Esto lo que está diciendo perfectamente acá es que a pH por debajo de 6, la superficie de la partícula tiene carga positiva y por eso tiene potencial Z o movilidad electroforética positivo. Y a pH por encima
la carga neta de la partícula es negativa, por eso tiene movilidad electroforética o potencial Z negativo. ¿Sí? Y estos son datos para molmolillonita. ¿Se acuerdan que la molmolillonita tenía mucha carga en la estructura por sustituciones isomórficas y solo los bordes nomás podían protonarse o deprotonarse, pero eso no alcanzaban para darle vuelta a esa carga negativa? Entonces fíjense que tiene una carga prácticamente constante negativa, por más que uno varíe el pH, ¿sí? Y esa carga se traduce en un potencial Z negativo más o menos constante. Sí, acá está molmolidonita, uno tendría que venirse a, vaya a saber a qué pH para lograr ver algún punto isoeléctrico, si es que lo logra ver. Otro, a ver, ¿por qué no mueve? ¿Qué pasó que lo mueve más acá esto? Acá hay dos gráficos para más o menos lo mismo de recién. Esto es para el caso de la goetita. Esto es medición de carga directa, medición de carga por absorción de protones en la superficie de las partículas. Uno puede hacer mediciones, no hemos visto cómo, no es tan difícil, mide cómo se absorben los protones en la superficie y bueno, se van absorbiendo a medida que baja el pH y genera carga positiva. Fíjense acá, la densidad de carga superficial en coulomb por metro cuadrado, más o menos 0,15, 0,20, esa es la carga que tiene. A pH 9, 9 y algo, la carga en la superficie es 0 y por encima la carga en la superficie es negativa. Eso es carga real en la superficie de la partícula, medida por absorción, desorción de protones. Supongamos que tenemos, a ver acá, una partícula de esta y medimos cómo se van pegando, o cómo se van protonando o desprotonando los grupos ahí, podemos medirle la carga acá en la superficie. Y normalmente, cuando la carga en la superficie es 0, obviamente el potencial Z, que uno lo que está midiendo acá, también es 0. Entonces coinciden el punto de carga 0, que es, a ver, acá cuando uno mide la carga en la superficie, el pH al cual la carga de la superficie se hace 0, normalmente se le llama punto de carga 0. Las siglas son estos en inglés, PZC, punto de carga 0, es el pH donde la carga superficial es 0. Y el punto de carga 0, cuando tenemos un electrolito que es totalmente indiferente, que no hace nada raro, coincide con el punto isoeléctrico. Fíjense, el punto isoeléctrico acá de esta muestra acá de goetita también es 9 y algo, como el punto de carga 0. Y bueno, acá a pH bajo tiene carga positiva y tiene potencial Z positivo, a pH alto tiene carga negativa, potencial Z negativo. Fíjense acá, esto es calculado con algún modelo de esos doble capa que funcionan bastante bien. El potencial superficial para estos valores de carga acá que tiene la superficie, el potencial superficial es esto acá, que esto es más o menos lineal, esto es la ecuación de Nernst, directamente 59 milivoltios por unidad de pH, algo por el estilo. Esto es el potencial en la superficie y esto es el potencial Z, para que vean que el potencial Z realmente no es el potencial eléctrico en la superficie, sino que es en valor absoluto bastante menor. Voy para atrás, que sería esto, ¿no? El potencial Z es un valor bastante menor que el potencial eléctrico real de la superficie. Sí. En el gráfico de arriba, que una Bueno, de estos, las superficiales sobre pH en equilibrio, sí, siempre en equilibrio, siempre. la superficial calcula de cuánto protón Entonces se absorbe o se desabsorbe, sí. entonces calcula a partir de saber cuánto fue agregado acción. Sí, normalmente lo que vos tenés es, lo hacés por titulación, ¿sí? Vos lo hacés por titulación, no tengo ningún gráfico acá, pero suponete que vos tengamos este gráfico acá,
¿sí? Y suponete que estoy a pH 9, me paré a pH 9,5. Y tengo cloruro de sodio nomás. Una solución de cloruro de sodio lo pongo a 9,5. ¿Sí? Y a esa solución de cloruro de sodio le agrego ácido. Un ácido fuerte, ácido clorhídrico. Y acá grafico, por ejemplo, cantidad de ácido agregado. Apenas le agrego un poquito de ácido, el pH me baja, ¿sí? Porque hay cloruro de sodio. Me baja, ¿no es cierto? Después le agrego un poco más de ácido, le agrego un poco más y el pH sigue bajando, pero ya tiene buena capacidad buffer y te hace, ¿sí? Cuando vos se lo haces a eso, a una suspensión, vos le agregás ácido y no te baja tan rápido. Si tenés una suspensión bastante concentrada, no te baja tan rápido porque el resto te los chupó, ¿sí? La pregunta era por qué se recién Los números cerca de 7, ¿dónde? pH. Sensible, votos de Bueno, eso es para la solución, te salta, pero acá vos los protones que los agregaste los chupa a la superficie, te los va agarrando la superficie, y entonces si vos graficaras acá protones agregados en función del pH, bueno, vos a tu solución de cloruro de sodio, apenas le agregaste un poquito, ya el pH se te vino a 4, así, ¿sí? Y después empieza a subir así. En cambio, para tu suspensión tiene más o menos esta forma. ¿Estamos? Entonces, cuando saques la cuenta, vos vas a tener un gráfico con esta forma para tu electrolito y un gráfico que viene más por acá arriba para tu suspensión. Entonces, vos te parás a pH 7 y decís, bueno, a mi electrolito yo le tuve que agregar solamente esta cantidad de ácido, ¿sí? Porque en cambio, a mi suspensión yo le tuve que agregar todo esto, pH 7. De la diferencia entre las dos curvas es directamente lo que te chupó. Y esos son moles de protones absorbidos por gramo de sólido que vos pusiste ahí. Y eso, cada mole constante para de 96.500 coulombios lo traducís a carga eléctrica, ¿sí? Y si sabes la superficie de tu sólido, directamente coulombios por metro cuadrado. Esa es la idea, ¿sí? Es titular sería tu blanco, tu electrolito y tu suspensión. Como tiene mucha más capacidad bajo en tu suspensión, las diferencias es lo que te está chupando, tanto de protones como de sí, ¿no? Pues, yo no entendí ese comentario que hiciste del gráfico de hoy. Sí, esto es lo que vos medís con potencial Z. Y esto sería lo que se calcula para el potencial en la superficie. El potencial, por ejemplo, pH 8, acá el potencial en la superficie es mucho mayor que el potencial Z. ¿Sí? Y a pH 7, bueno, acá no tenemos nada de potencial de la superficie, esto es bastante lineal, a pH 7 el potencial de la superficie es mucho mayor, ¿sí? El potencial Z vale 40 milivoltios y el potencial sería 120, ¿sí? Que es justamente esto, el gráfico, potencial. El potencial en la superficie es mucho mayor que el potencial Z que estás midiendo, ¿sí? Y que el potencial Z se achate, uno baja mucho el pH, no quiere decir que el potencial de la superficie se achata. El potencial de la superficie sigue ahí derecho. ¿Sí? Que se achate acá no quiere decir que la partícula tenga la misma carga acá que acá. Fíjense acá, la partícula tiene mucha más carga, la carga va variando, va aumentando. Va aumentando. Acá el pH aumenta. Acá estamos a 10 a la menos 2 molar, habría que ver la del medio, ¿no? Habría que ver la del medio. La carga de la superficie va aumentando, aumenta a medida que uno le baja el pH. Solamente se achata cuando se saturan los grupos superficiales que tienen que ser a pH más bajo. O sea, uno acá ve que la carga de la superficie aumenta y el potencial se mantiene constante. Entonces, o sea que si por movilidad electroforética vos estás midiendo esto y ves que se acható esto, no quiere decir que tenga la misma carga en la superficie tu partícula a pH 5 que a pH 7, por más que vos veas el mismo valor. Tener información de un mecanismo, por ejemplo, tengo que hacer si la tienes. Depende de lo que quieras ver.
¿A qué le llaman un mecanismo? No, quiero decir, o sea, lo que le pasa a pasando a la partícula, en Z solo veo el sucede. Vos ves el punto isoeléctrico y ves lo que le pasa al potencial Z a medida que vas variando el pH, pero por eso, para tener ojo, no largarse a decir, bueno, la carga o la carga de la partícula es constante, del pH 7. No, el potencial varió mucho, la carga siguió aumentando, la partícula real en la superficie, ¿sí? El potencial Z se mantiene constante ahí. ¿Vamos? ¿Qué pasa si uno le varía la fuerza iónica? Que es lo que preguntaba Eugenia el otro día con el punto isoeléctrico. Supónganse que, a ver, estos son datos, por ejemplo, bueno, no se ve acá. Esto es para un óxido de aluminio. Esto es para un óxido de aluminio. Esto es robado de algún lado, ya la figura estaba mal, digamos, que no se veía bien. Pero bueno, no, está bien robado, pero ya venía mal. Ya venía mal. Sí, así se la veía ya directamente. Esto de nuevo, potencial Z para un óxido de aluminio en función del pH. Y cada una de las curvas es en nitrato de potasio, me parece que es el electrolito indiferente, cloruro, sodio, potasio, nitratos, esos van casi exclusivamente por interacción electrostática, no hacen cosas muy raras. Entonces, fíjense acá, esto es concentración bien baja, 10 a la menos 3 molar de nitrato de potasio, o algo por el estilo. Esto tiene que ser 10 a la menos 2 molar, y esto tiene que ser mayor la fuerza iónica, 10 a la menos 1 molar. 10 a la menos 1 molar. Bueno, lo que está pasando es esto. Supongamos, parémonos a un pH. A este pH acá, pH 6. Vemos a fuerza iónica baja, vemos un potencial Z alto, le aumentamos la fuerza iónica, el potencial Z es más bajo, y le aumentamos la fuerza iónica, el potencial Z es más bajo todavía. ¿Qué cosa que no lo mencioné? Esto que disminuye el potencial Z cuando uno le está variando la fuerza iónica no quiere decir que disminuya la carga de la partícula. Está variando acá, fíjense qué es lo que le está pasando al potencial eléctrico. Supongamos que partimos siempre acá, estamos acá pH 6 con este potencial en la superficie. A fuerza iónica baja, la caída de potencial es más leve. ¿Sí? Entonces el potencial Z que uno está midiendo es esto. A una fuerza iónica más alta tiene mayor caída de potencial porque se neutraliza más fácilmente la carga eléctrica de la superficie, entonces el potencial Z que uno mide es este. Y a fuerza iónica más alta todavía, potencial Z todavía más chico. ¿Sí? Y acá sería para pH donde la movilidad es negativa, también ocurre lo mismo. Fuerza iónica baja es alto, esto tendríamos acá. Viene así, a fuerza iónica baja, si esto se mueve poco, tenemos potencial Z bastante grande, negativo. A fuerza iónica más alta viene acá, potencial Z más chico, y a fuerza iónica más alta todavía vendríamos acá, que es movernos de acá, acá, acá. Cuando el electrolito, este es un electrolito indiferente, como nitrato de potasio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitrato de sodio, etcétera, etcétera, donde los aniones y cationes no se absorben con mucha afinidad, sino que son atraídos o repelidos solamente por las cargas eléctricas. Fíjense, por más que le varíen la fuerza iónica, el punto isoeléctrico no varía, que es lo que preguntaba Eugenio el otro día. Si uno le varía la concentración del electrolito, el punto isoeléctrico no varía y uno en teoría lo puede medir a cualquier fuerza iónica. Normalmente se usa 10 a la menos 2 molar, que da valores de 30, 40 milivoltios, que es lo que mejor mide los equipos. Si uno tiene un ion que realmente se absorbe con mucha afinidad, ya vamos a ver, que debe ser lo que viene ahora, que el punto isoeléctrico cambia. ¿Sí? Y lo que estaría pasando es esto. Esto sería efecto de iones que se absorben por otro tipo de interacción, además de la electrostática.
por ejemplo, cuando se forman complejos superficiales de esfera interna. Supónganse que yo tengo una superficie con carga positiva de goetita y le pongo fosfato. Los fosfatos tienen mucha afinidad. Obviamente esa carga positiva va a atraer a la carga negativa de los fosfatos, pero aunque no haya carga acá positiva, los fosfatos se pegan lo mismo. Y es más, si la carga es negativa acá de la superficie, los fosfatos contrarrestan esa repulsión electrostática y van a formar el enlace químico porque la parte química ahí es muy eficaz, digamos. Entonces, lo que va a estar ocurriendo es, tenemos una superficie con carga positiva, el potencial en la superficie es positivo, pero se va a absorber el fosfato. Supónganse que fosfato sería fosfato diácido, en este caso para que tenga una sola carga negativa, ¿no? Se va a absorber un fosfato, se va a absorber otro, le van a neutralizar esas cargas, se va a absorber otro, le van a neutralizar esas, le van a neutralizar esas, las neutralizó a las 4, ¿sí? El potencial acá decaería a 0, porque le neutralizó las 4, no, empezaría acá de 0, pero después se sigue pegando más, y pasa a hacerse negativo. Entonces, en realidad, lo que está pasando es, la superficie tiene carga positiva, el potencial eléctrico ahí es positivo, y se absorbe en exceso, de tal manera que el potencial decaiga mucho, y fíjense, en el plano de deslizamiento, donde uno mide potencial Z, en lugar de estar midiendo carga positiva o potencial Z positivo, lo que está midiendo es potencial Z negativo, ¿sí? Se absorbe tanto que le revierte la carga, y lo que uno está midiendo es potencial Z acá negativo. A ver, este es el ejemplo para superficie con carga positiva y iones negativos que se absorben. Y eso es típico, eso se ve acá. Fíjense, esto es la goetita que veíamos hace un rato, sin fosfato presente. Potencial Z da un punto isoeléctrico de 9 y pico, y estas son curvas de potencial Z en función del pH en presencia de fosfato, concentración creciente. Esto debe ser 10 a la menos 6 molar, una de estas debe ser 10 a la menos 5 molar, y la otra debe ser 10 a la menos 4 molar. Todo esto en fuerza iónica 10 a la menos 2 molar, ¿sí? Cloruro de sodio 10 a la menos 2 molar, o sea que el 10 a la menos 6 molar de fosfato a la fuerza iónica no le hace nada. El 10 a la menos 5 y el 10 a la menos 4 no le hace nada a la fuerza iónica. Entonces, estos efectos no son, voy para atrás, no son debidos a la fuerza iónica, para nada no ocurre esto, porque la fuerza iónica está controlada por el cloruro de sodio. Lo que está pasando acá es, supónganse que estoy a pH 6. A pH 6, con mi suspensión, sin fosfato, las partículas de goetita tienen carga positiva y me dan esta movilidad electroforética. Y le empiezo a agregar fosfato. El fosfato se va a absorber, le va a disminuir la carga positiva, se la va a disminuir, voy aumentando la concentración de fosfato. ¿Sí? Siempre en situaciones de equilibrio, porque lo dejé llegar al equilibrio siempre, le agrego fosfato y le voy aumentando la concentración, se va pegando cada vez más, porque un isotermo se va pegando cada vez más, le va disminuyendo la carga positiva, y supongamos que se pega hasta que la carga neta es 0. Estamos a pH 6. Si la interacción del fosfato fuese únicamente electrostática acá, no podría seguir pegándose, porque ya la carga de la partícula neta es 0, y por más que yo le ponga fosfato no hay manera. Entonces tiene que haber algo más de acción electrostática, porque acá estaría con carga 0, y si yo le agrego un poco más, ¡pum!, la hizo más negativa al potencial Z. Y si le aumento la concentración, más negativo todavía. Si le aumento la concentración, más negativo todavía. Sí, acá hay una afinidad de los fosfatos por la superficie que vence a la parte electrostática. Fíjense acá. Acá la partícula sola, a pH 10, por ejemplo. La partícula sola ya tenía potencial Z negativo. Y le agregué fosfato y se le hizo más negativo. Si fuese puramente electrostático, el fosfato tendría que ser repelido ahí por la superficie y no tendría que pegarse nada. No, vence la repulsión electrostática y se pega más todavía y le hace más negativo el potencial Z. Sí, es interesante, ¿Sí? porque en general
las explicaciones cuando uno ve paper de absorción, solamente hacen explicaciones desde el punto de vista electrostático. Puede que en muchos casos los sistemas sean solo eso, ¿no? Bien, es cierto. Pero en algunos casos la cuestión electrostática puede o no estar presente, o si está presente, no ser necesariamente el mecanismo principal de absorción. La electrostática está siempre dando vuelta por ahí. Sí, Por eso, vuelta. pero no necesariamente. No es la única, claro. No es la única. Acá lo ven claro. Y cuando ocurre este tipo de absorción se llama absorción específica, porque ya tiene una afinidad especial con la superficie. Cuando ocurre ese tipo de interacción, lo que pasa es que cambia el punto isoeléctrico. Fíjense, el punto isoeléctrico a 10 a la menos 6 molar de fosfato se vino a 5 y pico, a 10 a la menos 5 molar a cerca de 4 y a 10 a la menos 4 molar debe ser pH 3 o algo. ¿Sí? Cuando hay interacción de este tipo, el punto isoeléctrico cambia. Voy para atrás. Cuando hay interacción solo electrostática con los iones, yo le varío la concentración y el punto isoeléctrico no cambia. ¿Sí? Entonces ahí uno tiene buena información de cómo se están absorbiendo los iones. Y eso era para fosfato en goetita. Ahora le vamos a pegar cationes. Le vamos a pegar cationes a dióxido de titanio. Esto sería la curva de movilidad electroforética o potencial Z, a ver, movilidad electroforética. A ver, fíjense, micrometros sobre segundo por voltio sobre centímetro, las unidades de movilidad. Esto, movilidad electroforética en función del pH, tiene un punto isoeléctrico de 6, 6 y algo, este óxido de titanio. Y vemos no a pH 8. Supónganse que acá esto era un cloruro de sodio. Y le empezamos a agregar calcio. Al agregar calcio, normalmente si yo les digo en cloruro de sodio, esto tiene que ser seguro 10 a la menos 2 molar o algo por el estilo. A ver si dice acá. ¿Dice? No, no dice. Son de electrodo. ¿Cómo? Bueno, por acá con sodio, esta puede ser con sodio, acá de 3 por, sería 3 por 10 a la menos 4 molar, puede que sea. ¿Sí? Pero normalmente 10 a la menos 2 molar, 10 a la menos 3 molar, puede ser algo por el estilo. Supongamos que sea 10 a la menos 3 molar. Y le empezamos a agregar ahora nitrato de calcio, porque esto era con sodio, nitrato de sodio. Le empezamos a agregar calcio, el calcio se pega, esto era carga potencial Z negativo, ¿no? Quiere decir que la superficie tiene carga negativa. Le empezamos a agregar calcio, el calcio se pegó a ese pH, a pH 8, pongámonos, se pegó ese pH, le disminuyó un poco la carga negativa, le aumento la concentración de calcio, le disminuyó más, le aumento la concentración de calcio, se la disminuyó más todavía, y si le aumento disminuye más, y si le hace positivo, ¿sí? Si el calcio interaccionara con la superficie solo por interacción electrostática, se la puede bajar acá, a medida que yo le aumento la concentración, pero cuando la carga se hizo cero ya no se puede pegar más, ¿sí? Y que pase a positivo quiere decir que el calcio se sigue pegando aún cuando hay repulsión electrostática. La superficie tiene carga positiva acá, por ejemplo, y yo le agrego más calcio y se la hizo más positiva. ¿Sí? Acá directamente niva en punto isoeléctrico. Y acá, fíjense, acá es como que tiene 2 puntos isoeléctricos en esta se ve bien. Ven que tiene 2 puntos isoeléctricos. Sí, eso debido a que esos cationes, y acá esto es para. Y bueno, y acá está comparando magnesio, calcio, estroncio y bario. Seguramente todos a la misma concentración, si quiere comparar bien, 0,33 milimolar, sí. Bueno, quiere decir que el calcio se pega con mayor afinidad que el magnesio, el estroncio con mayor afinidad que el calcio y el bario con mayor afinidad todavía, porque para la misma concentración le revierten más todavía las cargas. Si no hubiera otro tipo de interacción que era el cero, ahí terminaría el gráfico. Si fuese electrostática, y claro, como cortadito. Ahí, queda ahí, por más que le agregue lo que agregue, termina el cero. Y listo, vos le agregás y sigue teniendo 0, 0, porque no se absorbería más. ¿Sí? ¿Sí? No es bueno. Y si yo me voy hasta
donde no aumentas el papel. Acá. Sí. Luego, eso. A ver, ¿cómo la vuelta de nuevo? ¿Es muy probable? No sé. Momento, incluso un tercer punto histórico, pH de 14 vuelve a ser negativo. Y habría que ver. Yo creo que mientras más te vas para arriba en pH, más se va a pegar. Más se va a pegar. Y si te va a quedar por acá arriba, ese vario me parece que no va a bajar más. Si mientras tenga varios, se te va a pegar. Aparte, pasar de 12 a 13, estabilizar para que mida el tiempo. No, bueno, es otra cosa, pero él está suponiendo que. Él, él está suponiendo que. Sí, sí, claro, que hace un callo. No creo que logre bajar, no sé. Si le seguís proveyendo bario, calcio o estroncio, se pega cada vez más, me parece. Y además ahí ya deben entrar a jugar que se te forman los hidróxidos y Está, pero él supone que no hace nada. Claro, sí, 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 obviamente te vas a otra especie y cosas. ¿No? Claro, son cosas que capaz que no las puedes chequear tan fácilmente de manera experimental, pero yo creería que mientras tenga varios, se te va a pegar tanto que se va a quedar acá arriba. ¿Sí? Salvo que no tengas más grupos a los cuales se pueda pegar el bario, que solamente empiece a interactuar por interacción electrostática, y entonces ahí pasaría otra cosa. Pero si tienen los grupos a los cuales se está anclando el bario, el troncio, el calcio, la afinidad esa química ahí vence a la electrostática. Y algunos datitos más para interpretar, ya estamos terminando. Fíjense, también se le puede medir a moléculas de proteína, esto es movilidad electroforética de albúmina sérica bovina, esto es movilidad en función del pH, a diferentes fuerzas iónicas, de nuevo fuerza iónica baja, esto, un poco más alta, esto, un poco más alta, esto, y ven, tenemos un punto isoeléctrico en 5, más o menos 5.1. ¿Sí? Que tienen en diferentes fuerzas iónicas, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 y 0,15. Y va bajando acá y de acá va abajo. Bueno, ¿qué pasa si absorbemos esa proteína? Esto es sacado de un paper, ¿no? Esto es ahora óxido de aluminio al cual le vamos poniendo diferentes cantidades de esa albúmina sérica bovina. Y a ver qué tenemos acá cuando tiene absorbido o le pusimos nada. Esto sería potencial Z en función del pH para el óxido de aluminio. Vendría más o menos por acá, un punto isoeléctrico de alrededor de 9, 9 y algo. Y después, a medida que le vamos poniendo albúmina, la albúmina se va pegando, le va cambiando el potencial Z y fíjense, cuando ya le absorbimos muchísima albúmina, que estamos por acá, quizá estemos ya en la isoterma, cuando está saturada la superficie, cuando ya se le absorbió muchísima albúmina, pasamos a tener esta movilidad y fíjense el punto isoeléctrico acá 5, 5 y algo. En definitiva, lo que tenemos es la superficie de la partícula que se enmascara totalmente con moléculas de proteína, ¿sí? Y pasamos a tener directamente el punto isoeléctrico, la actividad electroforética y todo lo que le corresponde a la albúmina. ¿Estábamos con eso? ya tu superficie es la albúmina. A superficie de alúmina. Tanto que La superficie de alúmina. Y fíjense acá también lo mismo. Esto es para dióxido de titanio. El dióxido de titanio tiene un punto isoeléctrico de 6 y pico. Y cuando le absorbemos mucha alúmina, fíjense, pasa a tener eso, un punto isoeléctrico de 5, más o menos por ahí, 4 y algo. Esto es alúmina sérica bovina también, ¿sí?
Y estos son diferentes puntos porque fueron hechos de acá para arriba, de arriba para abajo y cosas por el estilo, que da siempre más o menos lo mismo. Fíjense ahí, la molécula está directamente enmascarando la molécula. Todo el polimerazo ese que es la molécula de proteína se absorbió tanto que termina enmascarando toda la superficie del óxido de titanio y pasamos a tener una superficie directamente de albúmina, con un corazón sería de óxido de titanio, pero lo que ve el potencial Z es directamente, lo que ve la movilidad electroforética es el potencial Z de la albúmina. ¿Estamos? Bueno, con esto yo tengo ya listo por hoy.